Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, que todos los que hemos llegado acá y hemos sido convocados por tu Espíritu, gracias, Señor, porque sé que en el corazón de nosotros hay dos cosas. La primera es aprender de tu revelación para no ignorar ninguno de tus beneficios, ni conocer tu palabra y no desconocer tu palabra, que es vida. Y si estamos aquí y permanecemos es porque hemos descubierto que es vida. Tu palabra no es para estudiar, es para aplicar. Y aplicando nos damos cuenta que eres un Dios fiel. Padre, imploramos tu presencia. Aquí estamos nosotros, tus hijos, reunidos para que sea tu palabra la que hable sola, sin apasionamientos, sin adoctrinamientos, simplemente tu palabra llegando a cada corazón. Cada uno, Señor, según su propósito, según su color del corazón, según su carácter, temperamento, dones, virtudes y talentos, nutriéndose de lo que tú has hablado en antaño, Señor, que continúas hablando y aún hablarás, porque tu palabra no pasa. La materia pasa, pero tu palabra permanece, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, no nos interesa. Mas si es, Señor, para la edificación propia y de los demás, que llegue a nuestro corazón, Señor, y que cruce las barreras de nuestra razón, de nuestras emociones, y se ancle como una verdad espiritual, que nuestro cuerpo, nuestro intelecto y nuestras emociones simplemente reaccionen ante la verdad, y ese sea el eje de gravedad, Padre, de cada uno de nosotros. Y así sea, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Estábamos capítulo 20, si no es mal. 20, verso 26. Muy bien. Por eso les digo. Recapitulo la clase pasada, recapitulación. ¿En qué habíamos hablado? Un resumen para los que no estuvieron o no han escuchado. Hablábamos de la catástrofe que viene reiterando el profeta sobre el reino de Judá, y también como nos dio pie para hablar de las dos dinastías, tanto la del sur, los reyes de Israel del sur, o sea Judá, y los reyes de Israel del norte, o sea Israel. Entonces hablábamos que hubieron 19 reyes en Israel versus 20 reyes en el reino del sur de Judá. En el reino de Judá hubo más reyes buenos, estamos hablando de por lo menos unos 8 reyes buenos de 20, mientras que en Israel todos fueron nefastos, desde el primero hasta el último. Y en esa proporción, en esa relación, fue también el hundimiento y los castigos y las conquistas que sufrieron los israelitas. De hecho, Judá, el reino de Israel pereció 200 años antes del reino de Israel. Estamos hablando más o menos del 721 antes de Cristo. En el año 721 fue cuando Sargón II, el asirio, el rey de Asiria en ese entonces, derrocó por completo a Israel y acabó con todo, ¿cierto? Y se formó la primera gran diáspora o dispersión de israelitas por todo el mundo conocido. Primero en Siria y después se fueron extendiendo a África del Norte, a Asia Menor, a Europa, y ahí pasaron a España. De hecho, se dice que los orígenes de los judíos sefarditas, que son los judíos españoles, de los cuales nosotros, los antioqueños, sobre todo en Colombia, tenemos mucha genética de los judíos sefarditas que fueron expulsados por Isabel la Católica. Ellos se camuflaron en el segundo viaje de Colón y llegaron en estas embarcaciones muchos judíos acá, y hay muchos apellidos de origen sefardita acá camuflados como o inventados incluso. El apellido sefardita, la palabra sefardita viene de sefarad. Sefarad era España para los judíos en hebreo. La tierra de Sefarad es España, toda la parte de donde antiguamente vivían los íberos.
que son los primeros pobladores de España, de lo que se conoce como España. Claro que ya después llegaron los cartagineses, después de los cartagineses los romanos, los latinos, los franceses, después los moros, y ya España pues es un cóctel de fenotipos raciales, pero los primeros habitantes y pobladores de España eran los íberos, fueron los grandes primeros pobladores de allá. Entonces, y en África del Norte, los famosos judíos etíopes, los de Etiopía en África, también salieron muchos de esta gran diáspora de Siria, buscando refugio en África del Norte. En Egipto hubo muchos pobladores de esta zona, ¿no?, de Israel. 200 años después, porque por la bondad de algunos de los reyes y la purificación de las costumbres de Israel, Dios iba extendiendo su misericordia sobre el reino del sur, hasta que ya fue el colmo de los males. Estamos hablando de 5 reyes, 5 dinastías, el hijo del hijo del hijo 5 veces, hasta que Dios dijo, ya llegó tanto el colmo de esos males, que era lo que profetizaba Jeremías, lo que está profetizando Ezequiel, e Isaías también va a dar cuentas, que ya la copa de Dios se había rebosado, y no había un hombre en Israel y en Jerusalén que no estuviera ya permeado de cultos idolátricos, de rebeldía, y que hubieran distorsionado tanto la verdadera fe. Y ahí es donde ya entra Ezequiel a profetizar, en ese estado de cosas donde ya todo estaba pervertido. De hecho, en el capítulo, creo que es en el capítulo 23, puedo equivocarme, pero creo que es en el capítulo 23 donde Dios va a amonestar a través del profeta a las clases sacerdotal, a la clase dirigente, y según la clase dirigente y sacerdotal, cómo a través de ellos, que tenían que ser, o su misión era ser la luz del pueblo, tanto sacerdotes como los dirigentes, y terminan llevándolos al fracaso moral y espiritual. Y por eso es que se desarrolla todo esto de la invasión por parte de Nabucodonosor en el año 598, que es la primera vez que asedian a Jerusalén. Ya en el 538 es cuando ya termina por completo ya el asedio y se deportan todos. ¿Okay? Entonces hablábamos un poco de eso, de las cuestiones morales, de la moralidad individual, cómo Dios le muestra al profeta Ezequiel que él juzga, que él juzga al pueblo también, no solo como nación, sino también por las cosas personales, por tus deudas personales, por tus acciones. Cada quien tiene que darle cuentas a Dios de cómo actúa. No decir, es que como yo nací en esta familia, o es que como yo nací en esta ciudad, entonces yo hago todo lo que hace en esa ciudad. No, hay un juicio personal, ¿no? Y de esa manera ya ellos empiezan como también a hacerse parte y no simplemente escudarse en una colectividad de un pacto que Dios va a cumplir. ¿Me hice entender, cierto? Ok, si no me hice entender, me dice. Versículo ahora sí, 27, seguimos pues en este estado, rastreando lo que hizo el rey Joaquín, cómo lo deportan, después sigue el rey Sedecías, y sobre el rey Sedecías es que se va a comenzar a profetizar a partir del capítulo 21 y 22. Ahora estamos en el capítulo 20, verso 27, para no perdernos por toda esta introducción que hice. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así habla el Señor Dios. Hasta esta injuria me hicieron vuestros padres, entre las infidelidades que cometieron contra mí. Yo los conduje a la tierra que alzando mi mano había jurado darles, es decir, a Canaán, a la tierra prometida de la cual mana leche y miel. Si ustedes ven en Génesis la expresión, la tierra que mana leche y miel, era una expresión que utilizaban los pastores, ¿no?, de la época, que todavía los beduinos utilizan como un aforismo, como un refrán dentro de los beduinos del desierto. En árabe todavía hablan de la leche que mana, la tierra que mana leche y miel. Y ellos, mirando a todo alto collado y a todo árbol frondoso, sacrificaron allí sus víctimas y presentaron sus irritantes ofrendas y pusieron suaves aromas y derramaron sus libaciones. Aquí ya se está refiriendo un poco la justificación de Dios del porqué de la caída de Israel, aunque esto ya lo ha repetido profecía tras profecía. Estamos hablando que él profetizó durante 7 años y en cuestión de 3 años no pasaba nada, al punto en que los que estaban exiliados en Babilonia
pensaban que por ese statu quo de tranquilidad y porque la cosa estaba como apaciguada, Dios era que no iba a hacer nada con Jerusalén y que más bien este profeta Ezequiel estaba vaticinando cosas para un futuro muy lejano. Pero Dios reitera, estas son profecías que se van dando a lo largo de 10 años, prácticamente. Yo les dije, ¿qué es ese alto, el Bamá, a donde vosotros vais? La palabra Bamá significa como un lugar alto donde se ofrecen cultos, ¿cierto? Ok, ya de una vez te lo traducen, ¿cierto? Pero era el lugar alto donde se ofrecían sacrificios y oblaciones a los dioses. Generalmente ellos buscaban lugares altos para estar más cerca de la divinidad. ¿Cuáles eran los lugares preferidos? Los santuarios donde hubiesen árboles gigantescos, esto ya lo hemos hablado, los cultos naturales, y en estos cultos ellos mezclaban el incienso que Dios, la receta que Dios les había dado para ofrecerle incienso a él, que le dio a Moisés para ofrecer incienso en el tabernáculo, lo utilizaban para ofrecerlo a otros dioses, de tal manera que mezclaban lo pagano de los egipcios, lo pagano de los babilonios y de los asirios con su propio culto según la ley de Moisés. Y en esa mezcla es que Dios está diciendo que comienzan a prevaricar. ¿A dónde vosotros vais? Y Bamá se llama hasta hoy, es decir, y la colina alta o los montes altos. Di pues a la casa de Israel, así habla el Señor, que os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, fornicáis con sus ídolos, y ofreciendo vuestras ofrendas y pasando a vuestros hijos por el fuego. Sabemos que 2 de los reyes de Judá, en Israel sí que lo hicieron más, pero vamos a hablar específicamente de Judá. 2 de los reyes de Judá, de estos últimos 5 reyes, sabemos por las crónicas bíblicas que ofrecieron sus hijos a los ídolos. Y lo más triste de todo era que ese ofrecimiento era que los quemaban. Había una estatua del dios Moloch y los metían allá adentro a que se achicharraran, y el humo que salía de los cuerpos calcinados era como el incienso que ellos levantaban a los dioses para ganarse su favor. 2 de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, sacrificaron sus hijos para obtener favores de Moloch, y también ofrecían el culto al Dios de Israel. Entonces miren que lo que está propiciando digámoslo así, como este pueblo para que Dios suscite esto. Esta es la justificación de por qué Dios va a hacer esto. Mezclaron sus cultos con otros cultos idolátricos. Hay otra cosa aquí que cabe la pena resaltar, y es que uno dice, bueno, y creo que yo ya lo había dicho con anterioridad, nosotros quizás hoy no veamos este tipo de cultos tan directos, que no lo veamos, ¿cierto? Estoy diciendo que no sea tan concurrido. Para esta época era normal el sacrificio de infantes, ¿ya? Para esta época, vas a sacrificar a mi hijo, sí, porque te vas a ganar el favor de un Dios. Era normal. Que ahora no sea visto y que sea un delito es una cosa, que se siga haciendo, eso es otro tema, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una forma en que el dios Moloch en la actualidad es vivificado es con el aborto. El aborto es una forma en la que se le ofrece al dios Moloch a los niños. O sea que las cosas cambian de forma, pero el fondo es el mismo. Lo que pasa es que en ese tiempo le llamaban algo bueno, pero que era una deidad. Ahora le llaman algo bueno porque es el derecho al uso de tu cuerpo, ¿cierto? O el derecho a elegir. No es absolutamente nada. No es absolutamente nada. Es asesinato desde todos los puntos de vista. Pero entonces, porque nosotros decimos, no, esas son cosas del pasado, ¿no? Los sacrificios a los niños, no, es que ahora sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora tiene todo un marco legal, jurídico, un discurso progresista en medio de todo eso que lo disfraza de algo normal, de algo legal, ¿ya? Y ofreciendo vuestras ofrendas y pasando vuestros hijos por el fuego, os contamináis con vuestros ídolos hasta el día de hoy. Y me voy a dejar consultar por vosotros, casa de Israel. Por mi vida, dice Dios, que no me dejaré consultar por vosotros. Y no será lo que vosotros pensáis, porque vosotros os decís,
seremos como las gentes, como las naciones de la tierra, sirviendo al leño y a la piedra. Esas son palabras textuales de una profecía de Jeremías. Jeremías profetiza muy bonito cuando dice que ustedes se hacen ídolos de barro y de piedra, que no oyen, ni ven, ni entienden, y ante ellos ustedes se arrodillan, y ante ellos ustedes doblan rodilla, como burlándose un poco de lo que era la idolatría. Tienen a un Dios vivo que hace maravillas y están pegados de un objeto. Cuando dice piedra se refiere como a esos montículos que ellos adoraban, y cuando dice la madera es porque con eso se tallaban como las deidades, ¿no? Dice pues, seremos como las gentes, es decir, mezclando la religión pura de Yahweh, de Dios, del Padre, del Señor del Sinaí, mezclándola con todas esas doctrinas, filosofías y religiones y cultos paganos. Nosotros ahora como iglesia también tenemos una responsabilidad de permanecer con una religión pura, es decir, de purificar la fe, de purificar la religión. La iglesia desde todos los ámbitos lo intenta hacer, desde el mundo católico y desde el mundo evangélico han habido muchos movimientos como que intentan purificar como la fe, la devoción popular de las personas, lo que está mal de lo que está bien. Y la mejor forma para tú tener un ancla y purificar tu fe, tu manera de creer, es con la palabra de Dios. Es la que es como el rector, ¿no? Es como el discurso rector, es la letra, la palabra que te da la luz para que tú puedas identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Pues hay filosofías muy grandes, hay libros maravillosos, hay filosofías muy buenas, hay personas con mucho grado de revelación, pero siempre, siempre y siempre a la luz de la palabra, siempre, porque si no podemos perder el norte, y le ha pasado a muchos. Hay un teólogo muy famoso de apellido Bart, no Bart Simpson, un alemán, de estos teólogos alemanes muy famosos, y cuando uno lee sus primeros libros, sus primeros tratados, es maravilloso, sus exposiciones bíblicas y todo esto, pero después ya empieza él a meterse en cosas que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se está alejando de la palabra pura. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre regresar a la palabra, constantemente. Versículo 33. Por mi vida, dice el Señor Dios. ¿Por qué dice por su vida? Lo hemos explicado, porque no hay nada más grande que su propia vida. Entonces uno solo puede jurar por lo más grande, y ¿qué es lo más grande? Él mismo. Así que el juramento en Dios está garantizado. Que con puño fuerte, con brazo tendido y en efusión de ira he de reinar sobre vosotros. Os he de sacar de en medio de las gentes y os recogeré de en medio de las tierras, a que con puño fuerte, con brazo tendido y efusión de ira os desparramé. Es decir, ya se está refiriendo de un estado futuro en el que Dios va a tomar todo su pueblo que está completamente contaminado de idolatría, de cultos y de filosofía pagana, y va a tomar estas personas que se salven de la espada y las va a arrojar y las va a dispersar de todo el mundo, para que en ese estado ellos ya no se sientan como tan seguros en esa prosperidad en que estaba Israel, sino que otra vez vuelvan su rostro hacia Dios, porque es que a Israel le pasó eso. Israel en tiempos de David tuvo una bonanza impresionante y sin precedentes. Israel, de pasar de un pueblo de simples pastores, terminó siendo una gran nación respetada por todo el mundo, de hecho hasta épocas del rey Salomón también, con más dificultades a nivel interno, pero igual con mucho esplendor. Y en el rey David ni se diga, en épocas del rey David, el rey David era muy respetado, ganó mucho respeto y reconocimiento. Israel empezó a pasar a la edad de bronce de una manera muy rápida. La tecnología de construcción de ellos, pasaron de ser nada a ser una gran nación con una identidad autonómica muy fuerte, religiosa, fundada en su Dios, respetuoso, los sacerdotes haciendo lo que tenían que hacer. Dios les suscitaba un rey que era profeta, aparte del rey que era profeta, también les daba profetas para que alinearan al rey a la voluntad de Dios. Y en ese estado de prosperidad, la gente se empezó a adormecer espiritualmente. Eso es como que a veces necesitamos nosotros en nuestra vida un poco de convulsión, porque empezamos a disfrutar las mieles de la gracia
y se nos olvida y nos quedamos dormidos en los laureles de dónde hemos salido y cuál es nuestro propósito. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se durmieron en la bonanza y tuvo que haber un cimbronazo para despertarlos, y la mejor manera en que Dios los va a tirar el cimbronazo es que los va a recoger de ese statu quo, de ese estado en el que se estaban como adormilados, en el que se encontraban, y los va a arrojar a otras naciones para que ellos conserven puro y se quiten esa idolatría y se limpien en ese estado de soledad y necesidad de la idolatría. A todo eso se está refiriendo estos versículos. Por mi vida, dice el Señor, que con puño fuerte, con brazo tendido, en efusión de ira, de reinar sobre vosotros. Os he de sacar del medio de las gentes y os recogeré del medio de las tierras, a que con puño fuerte, con brazo tendido y en efusión de ira os desparramé. Y os llevaré al desierto de los pueblos y allí, cara a cara, litigaré con vosotros. Como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré, también contenderé, litigaré, combatiré, es decir, les enseñaré. Litigaré no es como defender. No, litigar es contender. Litigar significa es como contender. Pues es una contienda, pero acá no se entiende, es como llamar a juicio. Sí, claro. Aquí dice entablaré un pleito. Es eso, contenderé. Está bien matizado ese pasaje. Y así litigaré con vosotros, dice el Señor Yahweh, y os haré pasar bajo el cayado y os conduciré con los ligamentos de la alianza. Esto es bien interesante, esta palabra es bien interesante. ¿Qué va a pasar con ellos acá? Miren, ellos van a ser arrojados como al desierto, ¿no? ¿Qué significa que van a ser arrojados al desierto? Dios los va a desparramar a todo este pueblo judío, y cuando ellos se sientan solos, ellos van a experimentar la necesidad de dejar toda esa idolatría, porque se van a hastiar de los pueblos vecinos en los que van a vivir, y van a anhelar otra vez la ley de Dios, porque Dios les está mostrando a ellos: mire, ustedes se hastiaron de mi ley, se hastiaron de mi vida, y como se hastiaron de mi vida y se hastiaron de mi ley, entonces yo a ustedes, ¿qué les voy a regalar? El arrepentimiento. ¿Y cuál es el verdadero arrepentimiento? En este caso, que ustedes vuelvan a anhelarme a mí, y que mis caminos serán mejores, porque cuando estén en medio de las gentes, allá se van a dar cuenta de lo que perdieron. Ese es el litigio que Dios va a hacer con su alma, el litigio del arrepentimiento. Por eso dice: y os conduciré con los ligamentos de la alianza. Esos ligamentos de la alianza quiere decir que ellos van a anhelar otra vez la alianza que perdieron, ¿no? Verso 38: separaré de vosotros a los rebeldes, a los que se apartaron de mí, y los sacaré de la tierra en que moran, y no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Dios. Es decir, no va a haber tierra. A los rebeldes, ¿ok? Vamos entonces. Los dos reyes que hicieron sacrificio de sus hijos fueron Acaz y Manasés, del reino de... Versículo 39: y vosotros, los de la casa de Israel, así dice el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pero ya me daréis oídos luego, y dejaréis de profanar mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos, pues en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, y allí me complaceré en ellos, y demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todo lo que me consagréis. Este tiempo al que se está refiriendo el profeta es el tiempo al que Darío el persa, va a decretar el que los judíos puedan regresar a su patria. Y es verdad, porque cuando ellos regresan, la religión se mantiene pura, y ellos empiezan todo un proceso de purificación que llega hasta tiempos del Mesías. Es decir, en ese tiempo Dios va a suscitar, digámoslo así, como una purificación de la palabra y de la pureza ritual. Y sabemos que después del cautiverio, la palabra idolatría no se ve en Israel. Si uno lee, por ejemplo, todos los libros que se escribieron en la época helénica, o sea, todos los 300 años
300 años antes de Cristo, cuando los griegos, cuando Alejandro Magno y después los Ptolomeos se dividieron todo lo que era el imperio griego, la influencia griega o helénica, Israel siempre permaneció fiel en cuanto a la idolatría o a los cultos paganos. Los cultos paganos ya no se conocieron. Después del cautiverio de Babilonia, en Israel permanecieron puros. O sea, tuvieron 300 años en que ya el monoteísmo reinó por completo en Israel. O sea, que lo que está diciendo el Señor aquí se cumplió. Me agradaré de vosotros como de un suave aroma cuando os saque de en medio de las gentes y os reúna de las tierras a que fuisteis dispersos. Y me santificaré en vosotros a los ojos de las gentes. Y sabréis que yo soy Dios cuando os conduzca a la tierra de Israel. Decreto del señor Darío. A la tierra que alzando la mano juré dar a vuestros padres. Allí os vendrán a la memoria vuestras obras y todos los pecados con que os contaminasteis, y sentiréis vergüenza, el don del arrepentimiento, de vosotros mismos por las maldades que cometisteis. Entonces sabréis que yo soy Dios, cuando haga con vosotros conforme al honor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, casa de Israel, dice el Señor. Esta es una palabra que da esperanza en medio de tanto juicio, pero que a la vez les dice a esta generación: mire, ustedes como generación no van a vivir esto. La generación que va a vivir esto va a ser después de ustedes, la generación después del cautiverio. ¿Okay? Porque es esperanza, pues no para ellos. Sí, pero para que quede consagrada y para que se vindique la palabra del Señor. Versículo 21. Capítulo 21. Ok, hay unas versiones. Sí, versículo 45. Acá no tiene 45. Sí, la mía tiene hasta 49. Hay una, depende de la, sí, está bien. Depende de la versión. No todas las versiones están iguales. Aunque todas van a decir lo mismo, no todas están nomencladas de la misma forma. ¿Por qué? Así, porque ¿qué dice la tuya? ¿Que si tiene o no tiene 45? No tiene 45, capítulo 21, versículo 1. Empieza, lo que es en el 45 empieza en el capítulo siguiente. Depende del traductor qué versión tomó, si tomó la Septuaginta o la Vulgata Latina. Los que tomaron de la Septuaginta van a ser como la versión de Aleja. Los que la tomaron de la Vulgata Latina se van a extender más, o sea, la de San Jerónimo. Ay, Dios mío. Estamos peleados, pues. Yo me voy por unos días. Hoy me Ay, Dios mío, están moliendo. Qué raras monetaras aquí. Lo peor es que vino con el esposo mío, ¿Qué llamará? que no escucha. Y me dirigida la palabra de Dios, no importa, porque va a decir lo mismo, simplemente es el cambio de nomenclatura de versiculación, pero es exactamente el mismo pasaje, uno más prolongado. ¿Okay? Unos se pegan de la Septuaginta, otros de la Vulgata Latina. No es ninguna más buena, ninguna más mala. ¿Cierto? Okay. De hecho, la tuya es muy buena versión. Y me dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, vuélvete de cara hacia el sur y derrama la palabra sobre el mediodía. Esto nos está revelando algo bien simpático, y es que el profeta está en estos momentos, pues ya lo sabíamos, pero lo sigue revelando. Él está en las afueras de Babilonia. O sea que Dios lo está parando para que mire hacia Judá, es decir, hacia el sur de Israel, pero desde Babilonia. Estamos hablando a muchos kilómetros. Desde, según lo que él está diciendo acá, una ruta comercial o mercantil muy conocida de la época. Entonces él lo hace parar ahí. Y miren que Dios utiliza al profeta o a los profetas para dar salvación o juicio. El profeta es un instrumento de Dios para suscitar su voluntad. No despreciemos la palabra profética cuando viene honrada verdaderamente por alguien inspirado por el Espíritu, porque son palabras de juicio, de aliento que da el Señor. Miren, entonces él lo para en medio de un camino y le dice: hable hacia allá, porque hacia donde usted hable yo voy a comenzar a actuar. Y dice lo siguiente:
Hijo de hombre, vuélvete de cara hacia el sur y derrama la palabra sobre el mediodía. Entonces, se para hacia el sur del lugar donde él se encontraba, de Quebar, que es como una parte periférica de Babilonia, como una parte campestre, por decirlo de alguna manera, y mirando hacia una ruta hacia una ruta mercantil que se dirige exactamente hacia Jordania. Dice: profetiza contra el bosque del campo del Negev. Bueno, si sabemos, el Negev es una zona, bueno, no sé si estuviste por allá, que es una parte como desértica, más bien yermo, es como un terreno pedregoso, pero la mayoría sí. Sí, en la parte sur sí. Muy contrario, porque una parte es muy desértica y tú ves al frente un vergel, flores, los verdes, impresionantes. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? El Negev, se está refiriendo directamente aquí a Judá, se conoce como, era una zona para la época, la verdad, una zona semidesértica, tipo yermo, donde no crecía mucha vegetación, pero entonces llama la atención que diga bosque del campo del Negev. Uh-huh. Pero entonces, ¿esto qué te hace ver? ¿A qué hace alusión? A Jerusalén. A Jerusalén. Jerusalén es como el Negev en este caso, y el bosque son todas las estructuras de Jerusalén, o todo lo que es el cuerpo de Jerusalén. Y dice: y di al bosque del Negev, oye la palabra del Señor, así dice Dios: voy a encender en ti mi fuego que devorará todos los árboles, los verdes y los secos, refiriéndose a la ciudad santa, en alusión al Negev, ¿no? Que era como una referencia. No se apagarán las abrasadoras llamas hasta no quemar todo rastro desde el mediodía al septentrión. Y verá toda carne que yo soy el Señor quien lo encendió. No se apagará. Dije yo: oh Señor Dios, mira que estos me dicen, ¿no es esto un trovador de parábolas? Claro, ya, si bien en los primeros capítulos veíamos que Ezequiel ya gozaba de cierta reputación y de cierta autoridad, cuando tú profetizas algo durante 7 años y en esos 5 años no ha pasado nada y ves que de pronto está medio prosperando aquello sobre lo que Dios está profetizando, entonces ya te cuestionas la autoridad del profeta. Y esto fue lo que le comenzó a ocurrir a ellos. Entonces él ya se sentía mal porque escuchaba la palabra de Dios, pero por otro lado, lo que él vaticinaba no se estaba cumpliendo en isofacto, no se estaba cumpliendo en el entretanto. Y así las cosas, Dios le dice: profetice esto. Entonces él ya se sentía abrumado por la no consecución de la profecía. Y dice: oh Señor Yahvé, mira que estos me dicen, ¿no es esto un trovador de parábolas? Y él le reclama a Dios: yo ya me siento que no me están prestando atención. Aquí el incendio se está refiriendo, el del bosque, al incendio que va a propiciar Nabucodonosor. Y me fue dirigida, versículo 1, que puede ser el 1 o el 21 o el 45 o el 46 para los que tienen otra traducción, otra versión. Y me fue dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, vuélvete de cara a Jerusalén y derrama tu palabra sobre sus santuarios. Es decir, ellos no entendieron esa profecía, ahora yo se las voy a traducir. Profetiza contra la tierra de Israel y di a la tierra de Israel: así dice el Señor, heme aquí contra ti, voy a desenvainar mi espada y exterminar en ti al justo y al impío. Al justo y al impío. Van a caer en Jerusalén todos, hasta los que a veces practicaban la justicia o la rectitud dentro de Jerusalén, y van a caer también bajo espada. Pues para eso saldrá mi espada de la vaina contra toda carne. ¿Quién es la espada en este caso? La espada de la palabra de Dios. En este caso no. En este caso, ¿quién es la espada? ¿Quién? Es Nabucodonosor, es la espada. El rey de Babilonia que iba a atacar, que iba a acabar con Jerusalén. ¿Okay? Dice: para eso saldrá mi espada de la vaina contra toda carne. Desde el mediodía, estamos hablando aquí que es el oriente, hasta el septentrión, hasta el lugar de donde está ubicada Jerusalén. Y sabrá toda carne que yo soy Dios, que he desenvainado mi espada y no volveré a la vaina. Y no volverá a la vaina. Es decir, esta espada va a salir
y no esperen clemencia. Esta espada va a atacar y va a acertar. Y tú, hijo de hombre, gime con quebranto de riñones y amargura, gime a la vista suya. Y cuando te digan, ¿por qué gimes?, diles, por una noticia que cuando llegue se derretirá todo corazón, desmayarán todas las manos, todas las almas se consternarán y todas las rodillas se disolverán como agua. Ya viene, ya se cumple, dice el Señor. Esto ocurrió 3 años después. Esto aquí es bien bonito. Esto se le conoce popularmente como el cántico de la espada. Incluso está escrito como en prosa, ¿no? Tiene como una rima. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, profetiza. Y di así habla el Señor. La espada está afilada y bruñida. Bruñida es que está incandescente. Afilada para degollar, bruñida para fulgurar como el rayo. La he hecho bruñir para brandirla. Hícela afilar y bruñir para ponerla en manos de su degollador. Grita y gime, hijo de hombre, porque viene sobre mi pueblo, sobre todos los príncipes de Israel. Caen a la espada juntamente con mi pueblo. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los príncipes y todo el pueblo que los respaldaba, que estaban amurallados y acuartelados en Jerusalén. Hiere pues tus muslos, porque es una prueba. ¿Y qué si el cetro menospreciador no existe? Oráculo del Señor Dios. ¿A quién se refieren con el cetro menospreciador? ¿Quién es ese cetro menospreciador? Según todo lo que hemos hablado las charlas pasadas. ¿Quién es ese príncipe del que tanto se habla acá, menospreciador, que menospreció el pacto con Babilonia? Sedecías. Joaquín fue el primero que en el año 598, el rey Joaquín fue el que deportaron en la primera incursión de Babilonia, que con él también deportaron a Ezequiel. Ezequiel fue como el primer embate que tuvo, la primera escaramuza que tuvo Nabucodonosor con Israel. Sí. En la segunda, ya, bueno, cuando fue depuesto Joaquín, fue Sedecías, el sobrino, el que se quedó con el reinado. Entonces están refiriendo a que si el cetro menospreciador no existe, oráculo del Señor, es decir, que él está ya vaticinando algo, que ellos están, oráculo significa que ellos le estaban preguntando eso a Ezequiel, a Dios, entonces el Señor les está respondiendo, ¿qué si yo lo quito? Tú, pues, hijo de hombre, profetiza batiendo una palma contra la otra. Miren aquí algo, las profecías no solamente son locuciones, no solamente son palabras, sino que la profecía es un lenguaje, es una comunicación, y el lenguaje puede ser verbal, no verbal, puede ser escrito, puede ser con gestos. La profecía se puede dar de diversas formas. En este caso la profecía era batiendo las palmas, era aplaudiendo, como para decir aquí va a caer, ¿no? Como la mano del Señor. Se duplicará la espada, se triplicará, es la espada de la matanza, la espada de la gran matanza que los amenaza, para que se encojan los corazones y se multiplique el estrago. Sobre todas sus puertas he puesto el espanto de la espada, bruñida para fulgurar, afilada para degollar. Taja a derecha, raja a izquierda, a donde quiera que tú vuelvas. Y también batiré yo palmas y desfogaré mi ira, yo el Señor he hablado. Estamos hablando, y por eso el Señor, antes de arrojar todas estas profecías, Él también enseña un poco del por qué todo esto va a ocurrir. Es que miren, si el rey sobre el cual estaba la responsabilidad de adoctrinar al pueblo, de enseñarle, de hacer que el culto permaneciera fiel, sacrifican a sus propios hijos, a demonios, incendiándolos delante de todo un culto y un pueblo ahí que está aplaudiéndole eso al rey, durante 5 o 6 generaciones, ¿qué puedes esperar?
Antes me parece que la misericordia fue extensa. 6 generaciones de reyes haciendo cosas perversas. La gente completamente entregada a la idolatría. De hecho, durante todo este tiempo habían dos partidos, digámoslo así, como 2 partidos en el poder. Estaban los que eran como partidarios de Babilonia, del imperio babilónico, y estaba por otro lado los partidarios del imperio egipcio. Y entre ellos estaban peleando y debatiéndose el poder de Judá. Estos reyes, algunos eran filobabilónicos, otros eran filoegipcios, amantes de esos, amantes de lo otro. Y a veces se iban alternando el poder estos reyes, y para tener el beneplácito de cada uno de los reyes, lo único que hacían era adoptar sus costumbres y su religión para quedar bien con ese rey. Entonces los que eran favorables al imperio egipcio tomaban los dioses de Egipto y los metían, los introducían dentro del culto de Israel. Y por el otro lado, cuando estaban los otros, introducían a Ishtar, a Inanna, a los dioses babilónicos, a Marduk en los templos, en el templo de Israel. Y el pueblo a veces hacía lo uno, a veces hacía lo otro, y también, para colmo, también se mezclaban con los amonitas, o sea, con los primos transjordanos, adoptando los cultos a Astarte, a Moloch y a todas esas deidades paganas que ofrecían sacrificios animales y que tenían unos cultos idolátricos de carácter sexual para la fertilidad. Entonces eso era lo que se estaba caldeando en esa época, a un nivel ya de perversión tal, que es cuando Dios dice: si yo no tomo esto acá, este cáncer, no lo corto de tajo, entonces se van a corromper todo el resto de células. Y Dios iba a cumplir su palabra, que del vástago de David, de un vástago del rey David, iban a ser el hombre que iba a regir las naciones con cetro de hierro y vara de justicia, que es el Mesías, que es el reino mesiánico. Todo esto se hizo para perseverar esto. Dime. Limpiando el linaje. Completamente, todo era una purificación del linaje mesiánico, porque estaba profetizado desde siempre, ¿no? De hecho, creo en el capítulo 49 de Génesis hay una profecía muy interesante al respecto. Cuando eso, pues, que en Judá hubo una purga por sus cosas. Sí, pero fue en la 16ª dinastía, y estamos hablando que son 20 reyes, 20 dinastías, una sola dinastía, pero 20 reinados en la casa de Judá. O sea que después de ese 16º rey, todos fueron perversos hasta el 20. Pero el reinado de rey David no fue más como después de Salomón, ¿no? Sí, estamos contando estas dinastías, sí, vale la aclaración. Estas dinastías que yo estoy contando no tomo en cuenta ni a Salomón ni al rey David, ¿cierto? Que fueron mal que bien. Bueno, el rey David bien, el rey Salomón fue donde empezó la perfidia ahí de todo del problema de Roboam y Jeroboam, que se dividieron el reino del norte y el reino de Israel, Samaria y Jerusalén. ¿Okay? Bien, entonces, versículo 23. Quiero que todos estamos bien contextualizados con todo lo que hemos hablado, o hay más o menos, o hay poco a poco. Geraldine. ¿Y ahora está en clase de qué? De Lucía. La ciudad está muy concentrada, ya está conmigo, mejor dicho. La unción está puesta. Fue dirigida la palabra de Dios diciendo: tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para la espada del rey de Babilonia. Eso lo pudo hacer con una de estas varas de medición babilónicas. Llegó, tomó una vara de madera o arcillosa que utilizaban también para medir con su nomenclatura, la utilizó, hizo 2 caminos, una Y en el suelo, en la arena, que salgan ambos de la misma tierra. La Y partía desde Babilonia y se abría hacia Siria y hacia Judá, estos 2. Y pone una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Traza un camino por donde vaya la espada a Rabat de los hijos de Amón.
y otro, ya vamos a hablar de esto un poco, y otro por donde vaya a Judá, a la ciudad fuerte que es O de Jerusalén. ¿Okay? Entonces tenemos por un lado, Rabá y Jerusalén. Bien, ¿qué pasa? Cuando Nabucodonosor iba a ir a atacar a Jerusalén, tenía dos opciones, ¿cierto? ¿Qué pasó, Pau? Esto se me está yendo. Y yo, Pablo está hablando en 2 lugares a la vez. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Bien, Le da el enlace. Espantando Pablo. No se explica. traza un camino por donde vaya la espada, a Rabat de los hijos de Amón, y otro por donde vaya Judá, la ciudad fuerte de Jerusalén. ¿Qué pasa qué es esta profecía? ¿Qué es lo que es esa profecía activa o parábola en acción que está demandando Dios para que haga Ezequiel? Es simplemente el trazo por el cual iba a atacar Nabucodonosor. Él está profetizando el problema que se le va a suscitar, que va a tener Nabucodonosor para invadir. Se le va a presentar una disyuntiva: o los ataco por Transjordania, es decir, por la ciudad de Rabat, que son si uno traduce Rabat, Rabat Amón, Rabat significa en el idioma amonita, que es un idioma primo del hebreo, significa como la carpa del rey o la ciudad del rey. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los asmoneos? Que eran los reyes que no eran los legítimos de Israel, que gobernaron, que Herodes Agripa, Herodes Filipo, Herodes el Grande, todos ellos fueron de esta tierra transjordana, fueron reyes ilegítimos. Ellos provenían de esta ciudad. Esta ciudad ahora es una ciudad de Jordania, de hecho es de las ciudades más occidentalizadas que existen en el momento, que tienen un principado y que pelearon contra Israel en la guerra de los 6 días, todavía existe. Incluso tienen en la carta, por ejemplo, en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, le llaman como a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia fue el nombre griego que le puso Alejandro Magno. Los sucesores, los Ptolomeos, le pusieron a esta ciudad de los amonitas, a Rabat Amón, ellos le ponen Filadelfia, y así se conoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a esta región como Filadelfia. Bien, ¿qué pasa? Entonces, en esa disyuntiva él decía, bueno, ¿cómo voy a atacar? Y Dios le está profetizando el problema que va a tener Nabucodonosor para atacar. Y otro por donde vaya Judá, la ciudad fuerte de Jerusalén. Podía atacar desde Transjordania y acabar con esa ciudad y llegar a Jerusalén, o directamente a Jerusalén desde Siria, desde un cuartel general que él tenía en Siria. Porque el rey de Babilonia se ha parado en el cruce de donde parten los 2 caminos para consultar, augurando por el lanzamiento de las flechas, por la pregunta a los terafín, por el examen de las entrañas. Okay. ¿Qué nos quieren decir acá? Entonces Nabucodonosor va con todo su ejército y llega a un punto donde se dividen los caminos de las caravanas mercantiles. Uno que va hacia, como les decía, hacia Jordania, hacia Transjordania. Cuando ustedes escuchen la palabra transjordano, significa al otro lado del Jordán o atrás del Jordán. Y cuando se dice transjordano, ¿cuál es el patio trasero? Es que es simpático porque la expresión está diciendo el patio trasero de Israel, Transjordania, ¿cierto? Detrás del Jordán. Son las ciudades detrás del Jordán, así se les conocía. Del Jordán. De hecho, en esta ciudad, Rabat Amón o Filadelfia, fue donde se supone o históricamente se identifica que fue el bautismo de Jesús. En el Jordán, fue ahí.
Y otro por donde vaya, porque el rey de Babilonia se ha parado. Bueno, entonces nos está hablando de tres formas en las que ellos, digamos, obtenían como mágicamente una forma de hacer ritos de adivinación. Uno, esta que dicen de las flechas, todavía lo siguen haciendo algunos árabes en guerra. Es como ustedes han visto o conocen lo que es la radiestesia, que son las formas que utilizan para encontrar agua, que andan con 2 varitas. Eso es radiestesia. Que van con 2 varillitas para encontrar agua. Eso en España hay mucha gente y de verdad encuentran agua. Ellos encuentran, cuando se empiezan a cruzar las varitas, ellos dicen, aquí hay agua subterránea, y encuentran agua, y eso es una técnica milenaria que incluso la practicaban los árabes, pero la practicaban no con esas varitas, sino sacaban una flecha al azar del carcaj y con estas flechas o con estas saetas hacían una especie de radiestesia para consultarle a los dioses por qué camino tenían que dirigirse. Entonces lo hacían, era una forma en la que lo hacían. Entonces por eso dice que se augurando por el lanzamiento de flechas. No era que tiraran una flecha y para donde coja entonces vamos a ir, no, era que tomaban esas flechas y hacían una especie de radiestesia con ellas. Por la pregunta a los terafín, esta palabra, ¿hace cuántos años enseñamos, hablamos de Génesis, hablábamos de los terafín? Esta palabra terafín es una palabra, cuando ustedes vean una palabra que no encuentren una acomodación al castellano y tiene y termina en im, es un plural en hebreo, que terminan en im, Elohim, el dioses, ¿cierto? Terafim, tera significa como dioses caseros o dioses domésticos. Terafim, entonces ya es el plural, entonces como esos pequeños dioses que eran como unas estatuillas. En Génesis hay un pasaje donde también se mencionan los terafim, que es cuando, ¿quién lo recuerda? Cuando Jacob, cuando Raquel lleva en la alforja del caballo unos terafim que se llevó de su familia, y entonces le mintió a Jacob, y tienen un problema tremendo con ello porque los ocultó, y ahí es donde se camufla, son las primicias de la idolatría. Es que miren que la idolatría comienza con pequeñas cosas que tú dejas entrar a tu casa o a tu corazón. Hay que guardarse de la idolatría. Empiezo con, ¿cómo son los dioses que de mi familia, las estatuicas me las voy a llevar? Porque tienen un poder sagrado, un poder místico, y ahí va. De generación en generación es una semilla de idolatría que germinó después en todo esto que estamos viendo. Siempre las escrituras nos muestran que todo tiene un génesis, es decir, un principio. Toda idolatría, todo gran pecado fue una rendija, una grieta que permitimos en nuestro corazón y que después ya se vuelve algo como un dique desbordado e incontrolable. Por eso tenemos que guardar, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, tenemos que guardar y ofrecer nuestros miembros como el único culto aceptado delante de Dios. ¿Qué es guardar nuestros miembros? Señor, voy a guardar, hay una canción infantil muy bonita que dice que como enseñando a los niños, como de guardarse de lo que escuchan, de lo que hablan, ¿las has escuchado? De lo que ven, de lo que tocan, de guardar los sentidos, porque son la puerta de entrada a tu corazón. No es impuro lo que sale de tu boca, sino lo que hay dentro. Entonces, si es lo que hay dentro, entonces, ¿qué estoy permitiendo que entre por mis ojos? La pornografía, cómo estoy viendo a las personas del otro género. Bueno, hay tantas maneras. Estoy codiciando, estoy envidiando, me estoy comparando con el otro, y es que porque este tiene más. ¿En qué función de cómo estoy viviendo mis ojos, no? Las manos, ¿qué estoy haciendo con ellas? Estoy golpeando, quiero siempre darle a los golpes a alguien. Si nosotros vemos nuestras manos, no sé por qué me estoy extendiendo por acá, pero ahí vamos. Las manos del ser humano no están diseñadas para dar golpes, son herramientas de construcción. Tú le das un golpe en la cara a alguien y sales haciendo así, sale peor el que da el golpe que el que lo recibió. Te lo digo por experiencia, sale peor. Por experiencias pasadas. En el colegio mejor yo mantenía agarrado, ¿cierto?
Santiago asiente. Tan lindo. No, Santiago era más muy paciente. Paciente. ¿Cómo? No tenía que Ok. yo no entendí. Ok. Bien. El caso es que si vemos nuestras manos son unas herramientas hermosas para construir. Utilizarlas para dar golpes es ir en contra completamente del propósito para el cual fueron hechas. Completamente. Dios puso ese tema. No. Y no solo las manos, los ojos, que estamos escuchando, todo. Estamos hablando. ¿Y qué estamos hablando? La boca. Que estamos bailando. Miren, ¿Dónde estamos? ¿recuerdan cuál es el culto el culto de los judíos? ¿Cuál era? El culto de los judíos era ir a ofrecer sacrificios al templo. Pero nosotros que no tenemos templo visible y llevamos allá, ¿cuál es nuestro templo? Entonces, ¿cuál es el único sacrificio, como dice el apóstol Pablo, que nosotros podemos ofrecer aceptado delante de Dios? Nuestro cuerpo. Así como ellos tenían que ofrecer un cordero sin mancha, una paloma o animalitos que no estuvieran enfermos o desnutridos, nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo sin mancha. Estamos hablando en aspecto moral, no en aspecto físico. O sea, porque que es feo o es bonito, eso no importa. Lo importante es que tu espíritu lo sea. Este cuerpo es simplemente un gabinete. Pablo, eso tiene que ver más o menos con la distribución de lo que era lo que era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. O sea, que el cuerpo, digamos que es el lugar donde es el sacrificio, o sea, digamos que es el sacrificio que uno hace ante Dios. Sí, claro. Eso es una manera de mirar al ser humano como el templo, entendiendo que lo que tiene que estar más bien cuidado es el Santo Santorum, que es donde habita el Espíritu dentro de nosotros, el corazón. Porque de él que emana. Y si lo tenemos dañado, entonces la vida no puede emanar de él. Y se asocia completamente, se puede hacer un paralelismo perfectamente, y es lo que quiere hacer el apóstol Pablo entre el ser humano en toda su antropovisión desde el punto de vista bíblico hacia el templo de Jerusalén, como algo físico y externo, ahora nosotros como templo, ¿no? Bien. Pablo. Los terafín, dime. Pues que eso puede a veces para alguna persona pues como parecer imposible, ¿cierto? Para nosotros sí es imposible, es verdad. Entonces pues porque uno dice como pucha, entonces pues porque hay personas que pronto no saben. ¿Qué conste? ¿Uno dice qué? Hay que decir así, y entonces. Si no, no funciona. Entonces hay personas que pronto se los vuelven a cara porque no entienden ese concepto pues de la gracia. sí, pues y como de la perfección, que es que nosotros nunca vamos a ser perfectos. Sí. Entonces pues sería bueno que lo aclares. Ok. Porque de pronto hay personas que no, pues... Ok. no saben. Hay algo que... Gracias, Mariana. Si nosotros vamos a tomar el papel o vamos a quitarle el trabajo al Espíritu Santo, lo vamos a hacer mal. Si algo tenemos claro es que el pueblo de Israel, por la ley, ¿qué terminaron haciendo? La embarraban vez tras vez, hasta el punto de que Dios dijo, no, esto está muy... Ustedes, señores, no han entendido su propósito, los voy a dispersar por todo el mundo para que se acuerden de lo que perdieron en su vida de irse y mezclarse con todos los pueblos. Cuando vean y se arrepientan, los volveré a mí, y cuando vuelvan a mí, yo les pondré un corazón nuevo y escribiré mis leyes en su corazón. Eso de que Dios va a escribir las leyes en el corazón ya te da un parte de tranquilidad, porque es Dios actuando en nosotros y no somos nosotros actuando para intentar forzar esa santificación. La santificación es obra única y exclusiva del Espíritu Santo, no de nuestra voluntad. Cuando yo me tomo la santificación como una meta de mi voluntad, termino logrando algo que se llama frustración espiritual. Quien se toma la santificación por su propia mano, termina dándose cuenta que su propia mano le está engañando y le va a frustrar, porque nunca vas a alcanzar
el parámetro de la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Mas por el Espíritu Santo, Él va adormeciendo nuestro cuerpo de pecado para que vayamos naciendo al cuerpo espiritual que Él nos ha llamado a ser, de tal forma que esto no se nos vuelva una carga, sino que pueda entender aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: acérquense a mí que mi yugo es ligero, es liviano. Y un yugo ligero significa que no te pesa. No, es que, hermano, ustedes, yo sé que lo han escuchado, lo hemos hablado mucho. Y entre más años pasen, más me van a oír decir: esto ya lo he dicho, pero es que así es, el Evangelio es uno. Y es: ay, usted llegó a Dios. Uy, hermano, lo que le espera y verá, va a perder novio, casa, beca, todo. Esto es muy duro. Vale la pena, pero esto es muy duro. Ser creyente es muy duro. Ese es alguien que no ha vivido por gracia, sino por ley. En cambio, cuando yo doy el testimonio, las buenas noticias, yo digo: no, esto es muy bueno. Yo vivía muy duro, yo vivía muy mal. Ahora es que vivo bien. Perder para el mundo es ganar para Dios. Claro. Cada uno en Dios ve no eso como pérdida, sino que antes lo ves como ganancia. Como ganancia. Pero esos son ojos espirituales, Aleja. Los ojos de la carne ven como pérdida. Ven como pérdida. Yo encontraba personas diciendo: no, pero es que yo tengo que dejar esto y ya no puedo hacer esto. Y yo decía: qué rico que ya no tengas que hacer eso y ya no puedas hacer eso. Qué rico ya no ser esclavo. Claro. Bueno, si tú quieres estar encarcelado y dormido espiritualmente, pues hazlo. Si no quieres escuchar la voz de Dios, si no quieres sentir al Espíritu Santo dentro, si no quieres sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, adelante. Eres libre de hacerlo. Eres libre. Bueno, entonces dice, los serafín es otra forma de adivinación, es otra forma de adivinación que era utilizando a estos dioses. Entonces ellos se arrodillaban, le ofrecían sacrificios, en este caso eran sacrificios de incienso, de hierbas aromáticas, de cosas de este estilo, y esperaba seguramente alguna profetisa o una persona que decía tener contactos con el más allá, y daba pues como el vaticinio. Si de pronto entonces las hierbas que quemaban no se quemaba del todo la ramita, entonces decían: es por a la izquierda. Si se quema del todo la ramita, entonces es para la derecha. Y de esa manera ellos utilizaban a estos dioses para predecir el futuro. Y el examen de las entrañas, esto sí, y todavía se hace. Si tú vas a Cuba, o es cierto tipo de brujería, la santería cubana, también la venezolana lo hacen. Ellos, en medio de sus rituales, parten un animal en dos, preferiblemente un carnero, y les tirpan todas las vísceras, y entonces entran en un estado de trance con ciertas sustancias, dan una serie de giros, y después de hacer esto comienzan a leer lo que se llama las vísceras del animal y a profetizarle cosas a las personas o a adivinarles el futuro. Es una lectura del tabaco literalmente visceral. Muy rico de trabajo, ¿no? Muy rico de trabajo. Eso es sarcasmo. Pero que sarcasmo. No, que me imaginé eso, pues, y puede ser lo que sea, pero cada uno hacer eso, pues. Y lo hacen mucho. Mientras uno lee. Mucha gente famosa va a esos ritos. Y no solamente eso, porque el animal, antes de que un animal te brinde como la lectura de tu futuro, tú te tienes que bañar en la sangre de ese animal, porque estás haciendo un pacto con ese animal. Entonces te bañan con la sangre de la gallina, que van a sacarle las vísceras y te la pasan por encima, porque es la manera en que tú le estás pidiendo permiso a la sangre de ese animal. Hacen un pacto con una entidad demoníaca a través de ese animal. Claro que ellos le llaman los espíritus, ¿cierto? Y a esos espíritus, cuando tú te atas, estamos hablando de la santería, de la macumba, la santería y todos esos ritos que pasaron desde África hacia Cuba y hacia el Caribe. En Brasil también, pero la de Brasil es un poco mezclada con magia negra y con ocultismo europeo, es una fusión. Y la venezolana es una fusión entre santos del catolicismo
¿cierto? Y los van fundiendo y les cambian. Entonces, por ejemplo, Vaya también como la mexicana. para ellos, y la mexicana ya es completamente diferente, porque la mexicana es un eclecticismo entre cosas aztecas, mayas, revueltas con catolicismo y también con algo de santería y brujería, ¿cierto? Y culto a los muertos y a los antepasados, ¿cierto? Esa película Coco que uno ve en Disney es bonita, tiene un mensaje bonito, pero también tiene un mensaje peligroso. Claro, horrible. Digo bonito en cuanto a la familia. Por fin. Sí, pero no. ¿Qué pasó? Que a mí tampoco me gustó. No, es que esa película no tiene mensaje bonito. La valoración de la familia, pero ese culto a los muertos es peligrosísimo. Claro, total. Y si uno no recuerda que se vuelven a morir. Pero no muere. Miren, por otro lado, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se atan a una entidad. La entidad que a través de ese pacto de sangre te da te vaticina el futuro, te queda atada a vos, queda atada a la persona. Esa cara de María. Queda atada a la persona esa entidad. Eso me parece tan horrible. Y esas entidades que te ayudaron para decirte tu futuro, esa persona la tiene que estar sacrificando cosas y ofreciéndole cosas. Entonces tiene que tener un espacio, un lugar sagrado. Entonces tú ves que las personas que practican santería tienen un cuarto donde nadie puede entrar. Y en ese cuarto tienen la estatuilla de aquella entidad o que representa y le ofrecen sacrificios todo el tiempo. Sacrificios son no animales. Les ponen comida, les ponen rosas, les ponen cosas aromáticas, incienso, velas, porque si no se enoja y les hace destrozo y les causa enfermedades. Y ellos lo saben. Nosotros acabamos de llegar y muchas personas de allá pues los conocimos. Y ellos ¿Estuvieron en Cuba o qué? Y ellos nos decían que ellos mezclaron como las dos religiones, o sea, que ellos igual hacen sacrificios animales, que más que todo es un tema de la sangre de los que me estás diciendo, Claro. porque la carne igual se la comen pues y ellos la usan pues para su alimento, pero que igual siguen reconociendo a Jesús, o sea, ellos hacen como el mix de las cosas. Sí, claro, es un sincretismo. Es un sincretismo y eso es lo más peligroso. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Es exactamente eso mismo. Pues acá también pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Energía, y después van a misa y entonces yo no sé qué es un salpicón. Completamente. En el horóscopo, pues van a mí. El yoga con el mandala y van a misa. Y hacen el rosario. Exacto. Miren que solo es decir esto y ya salen una cantidad de ejemplos de que nosotros, es que esto pasaba antes. No, esto sigue pasando. Esto sigue pasando. Es como aquella mujer que decía, bueno, ¿cuándo terminamos de estudiar Géminis? Es lo mismo que... Yo pensaba que ya todos conocían esa historia. Aquí, pasó aquí. Sí. ¿Cómo así? Yo me reviento, gracias a Dios no me tocó a mí porque yo me reviento. Y apenas estamos en la era de Acuario. Es que yo soy cáncer. Entonces dice, versículo 27, el augurio ha señalado la derecha, es decir, el augurio de las entrañas, de las saetas, de las flechas, y de los terafín dieron todas a la par que tenía que ir por atacar a Jerusalén. Para dar la orden de ataque, lanzar los gritos de guerra, alzar arietes contra sus puertas, levantar terraplén y hacer vallado. Para ellos estos son presagios vanos, pues ha habido juramentos solemnes. Pero él se acuerda de su iniquidad y serán cogidos en el lazo. Por tanto, así dice el Señor. Por haber traído a la memoria vuestra iniquidad, poniendo al descubierto vuestras traiciones y vuestros pecados en todas vuestras acciones, puesto que os jactáis, seréis entregados a su mano. Y tú, infame, impío príncipe de Israel, entre comillas se decías, llegó tu día, el término del tiempo de la iniquidad. Así dice el Señor, verso 31. Este versículo es importante. Este versículo es importante. Fuera tiara, fuera corona, eso no será más.
La corona la tenían los reyes, los príncipes tenían las coronitas, las tiaras. Será ensalzado lo humilde y humillado lo alto. Ruina, a ruina las reduciré, y no serán más mientras no venga aquel a quien por derecho le pertenecen, y a él se las daré. ¿Quién fue el último rey de Israel? El último rey legítimo, no los amonitas. Sedecías fue el último rey. ¿Y quién es al que le pertenece la corona? A Jesucristo. Aunque eso lo sabemos nosotros porque conocemos al Mesías. Pero en esta época este pasaje se leía como que Joaquín, el que estaba en el cautiverio en Babilonia, iba a regresar. Entonces, los judíos leen este pasaje como Joaquín, que iba a regresar, pero también como una esperanza mesiánica. Para nosotros es claro que se refiere a Cristo, a quien verdaderamente le pertenece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que solo hay uno, un rey, y no habrá más. Por eso en Israel ya no van a haber más reyes. El rey que se proclame como tal en Israel va a ser un ilegítimo. Y lo va a ver. No es que ya vieron que habían encontrado el arca de la alianza y todo. Llueca. Quiero que leamos Génesis capítulo 49, versículo 10, que hace referencia a este pasaje, para que hagamos una asociación. Miren desde dónde se profetizaba esto que Ezequiel está profetizando ahora ya para terminar. Entonces terminamos en el capítulo 21, en el verso 33. Génesis 49:10. Por favor. Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Miren desde dónde Jacob estaba profetizando a la casa de Judá. O sea, desde Judá ya se había profetizado el Mesías. Menos mal ya anunció. ¿Qué dice en esa parte? Oráculo del Señor, dice. Sobrevivió Jerusalén. Lo guardaré con el espada. Pero muy bueno. Sabe a dónde poner la mano, vean. Tiene hambre por la palabra. Hambre de palabra. Sí sabe que agarrar. Está preciosa. Es cierto, alimentando la palabra de Dios desde chiquito. Miren que desde ya se profetizaba el destino de Judá. El destino de Judá iban a nacer los reyes. Así que los reinados de Samaria iban a ser completamente ilegítimos. Los de los Herodes eran completamente ilegítimos. Y el único rey que llegó después de Sedecías fue el legítimo, fue nuestro Señor Jesucristo, para reinar. Y no solo como dicen algunos, digámoslo así, como teólogos racionalistas, no, es que reinará en tu corazón y ahí sí, no, a reinar literalmente con un reinado físico. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, existe y está vivo. O sea, que él vino como Mesías y después viene como Rey. En la segunda venida ya vienes como juez y como Él viene como siervo, como Salvador, claro. Como Mesías y siervo, y después viene como juez y rey, ¿no? Exactamente, después como juez y rey, claro. Pero ya es rey para nosotros, porque para nosotros lo es todo. Para nosotros los creyentes ya lo es todo. Sino que como ya viene, o sea, ya viene como... Sí, claro, ya viene como juez. Otro plan, Cuando Él venga como juez, ya de redentor nada. Ya vienes a juzgar y a separar con sus ángeles el trigo de la cizaña. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar, a terminar con una oración. Son las 9 en punto. Nos ha rendido hoy. Sí. La profecía que sigue es muy bonita porque nos va a hablar de dos hermanas, pero dejémosla para... Es una parábola de dos hermanas refiriéndose a Samaria y a Jerusalén. Y tiene un contenido muy profundo y muy hermoso. Pero como está cargadita, dejémosla para la próxima. Donde Lucía le rompió muy fácil. ¿Sí viste? Pégala con cinta. Es que donde Lucía la rompió. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre, gracias por cada persona, por cada corazón, que tu palabra, Señor, entre, Padre, en cada uno de nosotros y conformemos
escuchado. Que tu Espíritu Santo revele lo que cada uno necesite escuchar, Señor, conforme al cambio que debe ser producido en nuestro interior, para que tu palabra se haga eficaz a través de nuestras acciones en nuestra vida y que los demás vean que somos hijos de un Dios vivo, Señor, y no somos una religión, o no somos, Señor, un sistema de creencias simplemente, sino hijos del Dios vivo, porque tenemos experiencia de aquel que resucitó de los muertos, Señor, como una certeza de que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo.